Buenas tardes, soy Rafael Ruiz Almerón del Servicio Endovascular del Hospital Virgen Macarena en Sevilla, España, y quiero narrarles un caso de cierre de leak mitral sobre prótesis biológica. Antes de nada, decirles que el secreto de estos procedimientos es una adecuada coordinación entre la imagen de eco transesofágico y la imagen fluoroscópica. En el eco tenemos la llamada visión del cirujano, con referencia en la aorta, comenzamos desde las 12 en sentido de las agujas del reloj. La imagen fluoroscópica, visión del intervencionista. También nos orientamos por la aorta, que son las 12. Las agujas del reloj cuentan en sentido contrario. De esta forma, la visión del cirujano y la visión del intervencionista son visiones invertidas o en espejo. La visión fluoroscópica se obtiene cuando la proyección es oblicua izquierda. En nuestro caso, se trataba de un gran defecto situado entre las 3 y las 6 de la tarde. 19 milímetros de longitud y 7 milímetros de anchura. La estrategia era tener un acceso venoso femoral derecho para el transeptal y arterial izquierdo para el cruce retrógrado, formar un lazo, pasar una vaina de 7F y a través de dicha vaina de 7F pasar una doble guía. Retirar la vaina de 7F y pasar dos vainas de 7F en paralelo y a través de dichas vainas desplegar dos dispositivos dada la anchura y longitud del defecto o del leak. Este era el plan, pero posteriormente tuvimos que hacer modificaciones, ya que a veces las cosas no salen como uno piensa. Inicialmente, como ven, hacemos el acceso venoso y realizamos una punción transeptal. Punción transeptal que en este defecto, que es tan posterior, septal y posterior, debe ser lo más posterior posible para poder con ella ah, tener espacio suficiente para que la vaina pueda pasar de una forma fácil sobre el defecto. Vean que todo se hace guiado con eco transesofágico, pero al final lo que cuenta muchas veces es una buena punción también fluoroscópica, una punción segura, una punción que no tengamos ninguna complicación. Ya hemos pasado, tenemos una vaina de transeptal, una vaina en la aurícula izquierda y tenemos nuestro pigtail en la aorta. A través de la vaina del transeptal de la aurícula izquierda vamos a posicionar un catéter porque es menos trombogénico. En este momento ya hemos anticoagulado completamente al paciente, pero dejamos un catéter en la vena pulmonar en espera de que podamos cruzar. No sabemos cuánto tiempo demora el cruce del leak, por lo tanto, pues como el tiempo ahí va a quedar indeterminado, pues preferimos dejar un catéter, un MP, en la vaina transeptal. Nos posicionamos en oblicua izquierda con un poco de caudo, donde podemos ver bien el stent, el anillo de la prótesis biológica. Y recuerden que tenemos nuestra visión de intervencionista. Vemos la aorta, lo que está cerca del anillo hacia la aorta son las 12, lo opuesto son las 6. Hacia el septo, donde se ve esa imagen del electrodo, serían las 3. Entonces la guía se ha posicionado en su parte más distal a las 6 y el electrodo a las 3. Siempre tenemos que ir cambiando de proyección. Dos proyecciones, oblicua derecha a 30 grados, donde vemos el disco, digamos, más alineado, y oblicua izquierda, donde vemos la visión del intervencionista. Con este disco alineado nos orientamos inicialmente, pues elegimos para pasar un catéter de 5F de JR 4 y una guía hidrofílica ya de tamaño de intercambio. En nuestro caso es una guía, lo que teníamos era una guía de 260 hidrofílica Amplats con punta curva. Puede ser también con punta recta, pero siempre de labor de intercambio. Trabajamos en las dos proyecciones. En la proyección OAD para dirigirnos hacia posterior y en proyección OAI para orientarnos dentro de lo que es el anillo. Hemos pasado relativamente con bastante facilidad el leak. Vea que estamos por debajo del anillo y hemos pasado nuestra guía hacia la aurícula izquierda.
cambiamos de proyección para ver realmente por dónde hemos pasado. Estamos en OAD para ver que estamos, digamos, hacia posterior. Estamos dando toda la vuelta al anillo, posiblemente estamos entrando en una vena pulmonar. Y pasamos hacia OAI, perdón, para orientarnos sobre todo por dónde hemos pasado el anillo. Vean que hemos pasado posiblemente entre las 3 y las 4. Pues a partir de ahora lo que toca es capturar la guía que tenemos en la aurícula izquierda para poder hacer el lazo. Para ello lo que vamos a hacer es extraer el MP que tenemos en la vena pulmonar como seguridad y pasar a través de la vaina del transeptal un lazo. Un lazo que se recomienda que sea lo suficientemente amplio en su diámetro para tener más facilidad de captura. En este caso era un lazo de 20 milímetros. Se realizan diferentes intentos, hay que tener un poco de paciencia. A veces incluso un buen truco es pasar la guía hacia una vena pulmonar y el lazo hacia la misma vena pulmonar. A veces esto confunde más, como nos pasó a nosotros, pero la cuestión muchas veces es tener el lazo bien posicionado y con la guía intentar, digamos, pasar por diferentes localizaciones de la aurícula hasta que pasemos por el interior del lazo. Como les digo, hay que tener paciencia, al final se consigue. Una vez que capturamos la guía, se extrae por el catéter transeptal hacia el exterior de la vena femoral. Un truco para evitar que perdamos el polo arterial es poner un mosquito en el extremo arterial de la guía, de tal forma que aunque tiremos porque vamos a tirar desde la parte venosa, aunque tiremos excesivamente, no nos introduzcamos la guía por el acceso arterial. Llega hasta su tope, que es el tope del mosquito. Para esto, el lazo son necesarios dos operadores. Un operador facilita el paso a través de la arteria y el otro tira por la vena. Una vez que todo se ha retirado, retiramos el acceso venoso, retiramos la vaina transeptal y retiramos incluso el catéter JR de la parte arterial. Nos quedamos con una guía, un extremo de guía en la parte venosa y un extremo de guía en la parte arterial. Lo que vamos a hacer ahora, y era nuestro plan, es introducir desde la parte venosa una vaina de 7F y cruzar el LIC desde su posición anterógrada. Es decir, pasamos el septo. A veces el septo, si es muy fibroso, hay que dilatarlo con un balón entre 4 y 8 milímetros, dependiendo de si vamos a poner solo una vaina o dos vainas. Y en este caso intentamos pasar, pero fue más difícil de lo que inicialmente nos pensábamos, porque el leak era suficientemente amplio y nos costó mucho el paso. Sin embargo, el soporte del lazo arteriovenoso es el gran secreto para poder pasar. En este caso concreto estuvimos no solo empujando, hay que torsionar, y en este caso concreto, cuando hicimos un pequeño giro anterógrado es cuando conseguimos pasar. Mucho cuidado con pasar excesivamente y forzar la válvula aórtica que tenemos en el lazo. Por lo tanto, se pasa, pero no se avanza en excesivo la vaina. Retiramos el dilatador y nuestro plan era meter una segunda guía de alto soporte, en concreto una guía Safari de 0.35 en el ventrículo izquierdo. Así ya tendríamos dos guías de 0.35,
porque dada la extensión del defecto, nuestra idea era pasar dos vainas de 7 French. Una vez que tenemos las dos guías, se extrae la vaina por el lazo y después introducimos una vaina por cada guía, aprovechando la misma punción venosa que debemos de dilatar con un mosquito. Es decir, estamos extrayendo la vaina de 7F que estaba introducida por la guía lazo y ahora nuestra idea es pasar dos vainas, una por cada guía en paralelo. Pero aquí empezaron a surgir los problemas, porque desde nuestra colega de la imagen ecográfica nos decía que estábamos muy anteriores. Pensábamos que el leak ocupaba todo el cuadrante entre las 6 y las 3, pero resulta que teníamos ya nuestras dudas de si realmente se trataban de dos leaks y habíamos pasado por el leak más pequeño. Esa duda no se resolvió hasta el final, porque al haber pasado por el lazo, pensábamos que la posición anterior de la vaina no era que estaba en un leak pequeño anterior, sino que estaba empujada por la disposición del lazo arteriovenoso, que siempre empuja hacia anterior. Ahí vean cómo las guías están pasando por el leak, pero es muy difícil decir dónde es. Intentamos pasar en la primera vaina de 7F a través de la guía de 0.35 Safari, por ser, digamos, la que tiene menos soporte, y si tendríamos que pasar dos vainas, intentamos pasar primero una vaina por la parte más, digamos, más de menos soporte, que es la Safari, y pasar la segunda vaina a través del lazo. Pero después de múltiples intentos no conseguíamos pasar realmente la vaina. Empujábamos, extraíamos, rotábamos, pero no teníamos lo suficiente apoyo como para pasar esta vaina del 7F. Esto nos hizo cada vez convencernos más de que teníamos dos guías por el leak pequeño y que teníamos un leak mayor, más posterior, más hacia las 6 que no habíamos pasado. Al no conseguir pasar la vaina por la guía de Safari, volvimos a pasar la vaina por la guía del lazo, dejando la vaina de la guía del Safari en la aurícula izquierda para posteriores maniobras. Vean que no sin dificultad pudimos pasar la vaina por la guía del lazo y ya tenemos por tanto de nuevo nuestra vaina en el ventrículo izquierdo. Deshacemos el lazo y vamos a ver cómo la vaina pierde su orientación, no tan anterior, y ya cae más ajustada, más centrada en el ventrículo izquierdo. ¿Cuál era nuestro plan? Nuestro plan era pasar un dispositivo en este leak más pequeño y después volver a cruzar el leak mayor. Pensamos que lo ideal sería, porque ya no íbamos a tener más utilidad, extraer la guía del leak pequeño y dejar la vaina en la aurícula izquierda. Una vaina en el ventrículo izquierdo y la otra vaina en la aurícula izquierda. Por la vaina del leak, vean como claramente hemos ocluido el leak pequeño, pero queda más posterior un leak mayor que permite ese color que va hacia el septo, desde la parte posterior de donde tenemos nuestra vaina, avanza hacia arriba y hacia el septo. Por lo tanto, era un leak que todavía nos quedaba pendiente. Pero vean que tenemos nuestra vaina en la aurícula izquierda y ahí posiblemente nos va a servir de utilidad para hacer de nuevo un lazo y capturar
la guía o bien intentar cruzar ese leak de una forma anterógrada. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Nos dispusimos a pasar un dispositivo AVP3 de 14 por 5, el mayor, ya más compatible con 7F, a través de nuestra vaina 7F. Vean cómo son dos componentes, pero la imagen radiológica son de tres. El más distal es el disco, el intermedio es el cuello y el más proximal es el disco que dejaremos en el o sombrerito que dejaremos en la aurícula izquierda. La forma adecuada de desplegarlo es en oblicua derecha, alineando el anillo de la prótesis para saber realmente dónde está el ventrículo izquierdo, dónde está la prótesis, ahí vean, y dónde está la aurícula izquierda. Una vez que tenemos muy claro dónde está el anillo y lo tenemos totalmente alineado, extraemos la parte distal del dispositivo y formamos el disco. El disco tiene un botón de orientación longitudinal, ¿eh? Y cuando tenemos muy claro que tenemos formado el disco distal, hacemos una maniobra conjunta de retirada hasta que nos aproximamos al anillo. Vean, ahí está formado el disco, hacemos una maniobra conjunta de retirada hasta que notemos que el disco se apone a la pared aurículo-ventricular. Y una vez ahí, retiramos solo la vaina, se hace un desenvaine controlado para que el cuello caiga perfectamente en el leak. Ahí. Y cuando estamos ya contentos con eso, seguimos desenvainando y ajustando un poquito de tensión en el cable de liberación para que se nos forme de forma adecuada el disco en la aurícula izquierda. Ya está liberado nuestro dispositivo. Vean que la imagen ecográfica es como la fluoroscópica, muy óptima. Vemos que tenemos perfectamente posicionado un disco en el ventrículo y un disquito en la aurícula y el cuello en la parte intermedia. Pero vean que ya está claro que queda un leak en la parte posterior y que fuga. Es decir, hemos conseguido ocluir parte del leak, el leak más pequeño, pero a pesar de haber escogido el AVP3 mayor, nos queda una importante, severa fuga más posterior, entre las 4, 5 y las 6, que deberemos de intentar cerrar de alguna forma. Nos surgen las dudas si hacerlo de forma anterógrado, por la vaina que pensábamos que teníamos en la aurícula izquierda, o de forma retrógrada. Finalmente vamos a hacerlo de la segunda forma. Vean que la cantidad de leak que es residual es importante y está como más septal y más posterior. La aorta anterior es el leak que está como más pegado al septo, más posterior y pegado al septo de donde hemos dejado nuestro primer dispositivo. Esta imagen en la visión del cirujano es clara de lo que estamos diciendo. Un leak importante, más septal y más posterior. Finalmente, el hecho de que la vaina no, por un descuido, ya no estuviera más en la aurícula izquierda, sino que pasó a la aurícula derecha, nos hizo tomar una decisión. Vamos a ver si podemos cruzar de forma retrógrada, y si podemos cruzar de forma retrógrada, repetiremos el transeptal para hacer el lazo arteriovenoso. De nuevo, siempre dos proyecciones, OAD para ir posterior, OAI para orientarnos en el anillo, que debemos ir más hacia las 6. Si la imagen del marcador del
Ahí iremos moviéndonos hacia posterior, hacia atrás, que es posterior, y con nuestra guía, la misma guía, la guía hidrofílica, conseguimos fácilmente de nuevo pasar el leak. Ya tenemos la guía en la aurícula izquierda. En esta imagen, y en oblicua izquierda veremos que efectivamente hemos pasado más hacia las 6, más hacia las 6, más enfrentados hacia de la aorta, ¿no? Entonces ya pasamos la guía. En este caso concreto, como el leak era de mayor anchura, pues al contrario del caso anterior, que no pudimos solo pasamos la guía, pero no pudimos pasar el catéter alrededor del leak en el primer intento retrógrado, en este caso nos fue relativamente fácil, después de pasar la guía, avanzar el catéter a través del leak. Vean cómo avanzamos el catéter a través del leak, con lo cual pues tenemos mucha más estabilidad en todo el sistema para, digamos, tomarnos nuestro tiempo para capturar la guía y hacer el lazo transeptal. La guía de nuevo se introduce en una vena pulmonar, en este caso superior derecha, y en esa situación pues repetimos el transeptal. En este caso tenemos que ir con cuidado, el paciente está totalmente anticoagulado, por lo que no podemos permitirnos ningún accidente en este momento, evidentemente. Vean que nos guiamos del transeptal previo y que ya también estaba bien posicionado, estaba posterior, y pasamos la aguja y vamos a avanzar la vaina de transeptal hacia la aurícula izquierda. Esta maniobra, les repito, fue porque se nos salió la vaina que teníamos en la aurícula izquierda. Si la hubiéramos conservado no hubiera sido necesario, pero tuvimos que cambiar un poquito la estrategia. Ya tenemos la vaina transeptal en la aurícula izquierda y de nuevo hay que capturar la guía para hacer el lazo. En este caso empleamos un lazo un poquito mayor de diámetro, un lazo de 25 milímetros de diámetro, que realmente no fue mucho más útil que el lazo de 20. De hecho, a veces uno piensa si a veces diámetros más pequeños con lazos más controlados puede ser de utilidad. Después de repetidos intentos sin éxito, lo que optamos fue posicionar el lazo en la zona intermedia de la aurícula e intentar mover la guía. Cambiamos de orientación, movimos la guía, el lazo en la parte más intermedia de la aurícula, y ahí ya sí conseguimos claramente cogerlo. Todavía no, porque el lazo va más hacia septo, pero ahí se orienta un poquito más, eso es, un poquito más lateral, y ya se captura. Formamos el lazo arteriovenoso de la misma forma, dos operadores, operador arterial facilitando el paso de la guía hacia la vena, operador venoso extrayendo la guía, y en este caso concreto decidimos, dado sobre todo el amplio diámetro, la anchura del dispositivo, usar una vaina de 9 French. Una vaina de 9 French que tampoco fue fácil pasar, pero que al final pues se consiguió. Vean que es importante que en ningún momento nos planteamos desconectar el dispositivo AVP3 que habíamos posicionado, ya que cualquier movimiento de fricción lo podría embolizar. Por tanto, el dispositivo AVP3 está bien sujeto
Y uno de los operadores, mientras otro de ellos está empujando la vaina para pasar el leak, el otro está sujetando con el cable el dispositivo, el AVP3, para evitar que se movilice durante el paso de la vaina. Por lo tanto, nunca se desconecta hasta que no se ha desplegado el segundo dispositivo. ¿Vale? Ya hemos pasado la vaina de 9 French. Evidentemente el leak era mayor. Costó, pero no tanto como el de 7 French por el anterior leak, más pequeño. Se avanza, pero intentamos que no sea excesivamente. ¿eh? Vamos a ver perfectamente cómo el leak, digamos, mayor está cruzado por esta vaina. La vean ahí en el eco, como la vaina rompe el chorro del leak, de la insuficiencia de la regurgitación mitral. Vean ahí cómo se ve el sombrerito de la aurícula izquierda del dispositivo AVP3 y la vaina justo detrás, más posterior. ¿Vale? Aquí también lo vemos. Vemos el dispositivo, lo que nos queda en la aurícula izquierda y la vaina más posterior, detrás, en otro posicionamiento. La verdad es que el posicionamiento aquí ya sí que fue absolutamente correcto. Estábamos donde realmente queríamos estar, justo detrás del dispositivo que acabamos de poner. Ahí se ve correctamente posicionado más posterior. Vean como todavía tenemos el cable del leak que atraviesa la válvula aórtica, pero que vamos a retirar ese cable, esa guía de Terumo o hidrofílica Amplats. Ahí se ve perfectamente cómo pasa hacia la aorta. Ya está retirada. Ahí ya tenemos la vaina más centrada. Y hemos escogido un dispositivo de ductus de 24 milímetros, el mayor que hay. Avanzamos ese dispositivo a través de la vaina del 9 French y nuevamente avanzamos todo el dispositivo dentro del ventrículo hasta que formamos un disco que se vea como tal. La liberación siempre en oblicua derecha para poder tener bien alineada nuestra prótesis. Formamos el disco en la aurícula, en el ventrículo izquierdo, y tal como está ahora, y retiramos todo el sistema, en este caso, hasta que nos alineamos con el disco del ventrículo izquierdo del dispositivo anterior. Vamos a retirarlo todo. Lentamente, todo hacia atrás, hasta que nos superponemos con el anterior disco. Y nos posicionamos justo en el margen ventricular del anillo mitral. Aquí. Aquí. A partir de ahora retiramos vaina manteniendo la tensión del cable liberador. Y mantenemos la tensión y empujamos discretamente el cable liberador para que se forme en este dispositivo de ductus un pequeño disquito en la parte de la aurícula izquierda. ¿Lo ven ahí? Están los dos discos perfectamente alineados. A partir de ahora vamos primero a liberar el más estable, que pensamos que es el primero que hemos introducido porque es el leak más pequeño y tiene una imagen realmente muy buena, la del AVP3, ya está liberado. Y vamos a liberar el segundo. Por lo tanto, la liberación es secuencial. Se libera uno, el más estable, y luego el segundo. Ya está liberado. Vean que al liberarlo hay en el segundo, en el dispositivo de ductos, hay un cierto movimiento hacia ventrículo que se acentúa aquí un poquito más, pero la verdad es que la estabilidad fue perfecta. Lo vamos a ver con las imágenes del eco.
cómo tenemos una porción en el ventrículo izquierdo y una porción, un disco claramente en la aurícula izquierda de ambos dispositivos. Lo ven aquí. Los dos discos en la aurícula izquierda, uno un poquito más alto, el primero, el segundo, el más posterior, un poquito más bajo, pero los dos bien posicionados. La reducción de la insuficiencia mitral, del leak, fue realmente muy importante y el paciente evolucionó de una forma muy satisfactoria y fue dado de alta a los pocos días. Sin nada más, se despide de ustedes Rafael Ruiz Salmerón desde el Servicio Endovascular del Hospital Virgen Macarena en Sevilla, España. Muchas gracias.